Buenas tardes, hoy quería compartir otro video de Polyboard. Para en este caso la idea es mostrar un poco el método herrajes. Este es un método, en realidad lo que me va a permitir va a ser definir qué tipo de herraje, cuántos, a qué distancias van a ser necesarias para unir dos piezas, ¿sí? A diferencia de este tipo de herraje que hemos visto en el video anterior, en donde solamente se aplicaba sobre uno, para este caso la idea es cuando ya necesitamos unir dos piezas o dos tipos de componentes, ¿no? Obviamente tenemos distintos herrajes, pueden ser desde el más sencillo, que son los tornillos, ¿sí? que se utilizan normalmente, los tarugos, el sistema minifix, las bisagras tipo cazoleta, es decir, todos aquellos herrajes, todos aquellos dispositivos que me permitan a mí poder unir más de una de las piezas, ¿no? Para este primer video la intención es mostrarles solamente el tema de los tornillos, porque son varios pasos, pero después van a ver que va a seguir la misma lógica y ustedes van a poder aplicarlo, y si no, yo lo voy a hacer otro video en donde veamos otro tipo de herraje, ¿no? Un poquito más complicado, a lo mejor. Bien, entonces viendo un poquito para qué se lo utiliza, y otra cosa que también es interesante ver es que la finalidad de esto es que cuando vayamos a armar nuestro mueble tengamos ya definidas dónde van a ser las perforaciones, qué profundidades, cuál va a ser el diámetro de perforación, ¿sí? De forma tal de que esto ya nos quede justamente hecho un pequeño y exacto esquema o mapa que nos ayude a nosotros previo a hacer el armado y a tener las perforaciones hechas, ¿sí? Entonces nos va a ayudar sobre todo en ese aspecto, mucho en el tema del armado. Bien, entonces vamos sin más dar vuelta, vamos a la opción bibliotecas y veamos algo de lo que ya está hecho, y en función de eso vamos a hacer las modificaciones que necesitemos, ¿sí? Vamos a trabajar en la biblioteca sin la aplicación de los herrajes. Vamos a la opción biblioteca, herrajes. Fíjense, de este lado del derecho ahora me van a aparecer dos piezas, en donde la pieza que está tapando el canto de la otra se llama pieza prioritaria, y la que es tapada, la pieza no prioritaria, ¿sí? Algo que vamos a ver dentro de un rato va a ser también de que cada una de las piezas tienen distintas caras. A la pieza prioritaria le llama, también podemos definir la cara exterior y la cara interior, y de la pieza no prioritaria se puede ver la opción de las cara 1 y cara 2, es decir, dónde van a estar puestos los herrajes, ¿no? Bien, les decía, vamos a elegir este que aparece aquí con el nombre tourbillon, que son los tarugos. Si ustedes mismos quieren cambiarle dentro de la opción renombrar, pueden agregarle directamente el nombre tarugo, y vamos a servir de esto de base para ver cómo se definen estas reglas, ¿no? Vamos a empezar dentro de la primera regla. Veamos que está definido. Cuando yo lo selecciono, fíjense, de este lado me aparece remarcado esta perforación, ¿no? Bien, veamos qué dice. ¿Sobre qué panel está aplicado? Sobre no prioritario. Ven que aquí tenemos la opción de aplicarlo sobre uno o sobre el otro. Ahora estoy diciendo sobre no prioritario. Bien, sobre el no prioritario, ¿en qué cara quieres aplicarlo? Eso es lo que veías recién. ¿En la cara 1 o cara 2? Bueno, no, en este caso no van a ser sobre las caras, sino va a ser sobre el canto, ¿sí? La perforación queremos que vaya en el canto de esa pieza. ¿Qué tipo de mecanizado va a llevar aquí? Fíjense que hay varios. En nuestro caso va a ser taladro. ¿De cuántos milímetros? 8 milímetros de diámetro. ¿Va a ser pasante? No, porque no necesitamos obviamente que pase toda la pieza. Y la profundidad de perforación, en este caso 30 milímetros. Bien, y luego este 00, lo que me está diciendo en la posición X y Y es si ustedes se fijan, viéndolo desde arriba la pieza, vemos una línea punteada ahí, que es como un eje, en donde este es el centro del canto de la pieza no prioritaria. Entonces ahí estamos dejándolo justo en el centro del canto, entonces eso no lo tocamos. Si vamos a ver el tema de esta otra regla de la parte sobre el panel prioritario,
vemos que las definiciones son muy parecidas, ¿sí? Con la salvedad de que los milímetros de profundidad son menor, que son 13 milímetros, y la cara sobre la cual se hace la perforación es sobre la cara no sé por qué ha salido, es sobre la cara interior. Bueno, ahora si nosotros a partir de esto podemos definir nuestro otro tipo de herraje, que son los tornillos, ¿sí? El que ya utiliza tarugos, bueno, que lo utilice de esa forma. Y si no, vamos a la opción, fíjense, duplicar, y le ponemos nosotros la opción o el nombre tornillo. Bien, el tornillo entonces va a tener muy parecida disposición sobre el no prioritario. Fíjense, normalmente el diámetro, esto baja a 4 milímetros, tampoco, que no sea pasante obviamente, una profundidad de 30 estaría creo que correcta. Y en la cara prioritaria sí, lo único que cambiaría sea, a partir del diámetro, vamos a también dejarlo 4, el tema de que tiene que ser pasante, ¿sí? Porque obviamente los tornillos son de tipo pasante, es decir, pasan toda la pieza prioritaria. Entonces, fíjense que solamente modificando esas dos reglas hemos creado nuestro propio herraje que se llama tornillo, ¿sí? Que es el que lo vamos a utilizar ahora en este caso. Bien, una vez que ya hemos definido esto, solamente hacemos la opción aceptar. Fíjense aquí que pueden poner un precio. Entonces, por cada uno de los tornillos que se apliquen, ustedes pueden definir un precio, de forma tal de que, ojo, no tan solo es el material, sino también muchas veces se cobra el mecanizado, es decir, la perforación, si es que esto lo mandan a hacer. Bien, aceptar. Esos valores después van al presupuesto. Bueno, otra cosa, una vez que ya hemos definido el herraje, ahora tenemos que definir en qué posiciones queremos que vaya. Eso van a ir a la opción de reglas. Dentro de la opción biblioteca, reglas, fíjense que aquí me aparecen las reglas de posicionado del herraje. ¿Qué significa eso? Las reglas me dicen, vamos a elegir esta regla que ustedes la tienen. Por ejemplo, esta regla que se llama 20-20-50. ¿Qué significa? Fíjense, vamos aquí. Dice, sobre el inicio de la pieza, quiero que apliques uno a los 20 milímetros. Sobre el final de la pieza, quiero que apliques otro herraje a 20 milímetros. Y si hay una distancia superior de los 50 milímetros, agregues tantos herrajes como sea necesario para que no lleguen a esa distancia máxima. Es decir, teniendo esa idea de cuáles serían, aparte de otras opciones que no tienen mucha importancia por el momento, pero teniendo, digo, esta idea de cómo se lo lea esta regla, podríamos generar la nuestra que, por ejemplo, para mi caso, yo he definido 50-50-300, es decir, vamos a la opción duplicar y solamente cambiamos, aparte del nombre, aquí 50, 50 y 300. ¿Qué significaría eso de 50-50-300? Creo que es más próximo a lo que normalmente se utiliza para un tornillo. Que al inicio de la pieza se ponga un tornillo de 50 milímetros, al final también, y si supera los 300 milímetros se coloquen tanto sean necesarios para que no llegue a esta distancia máxima, ¿sí? Por ejemplo, en una pieza de 1000 milímetros tendríamos 4 tornillos, cada uno de los 5 a los 50 milímetros, perdón, y después se agregan 2 para que no se supere esta distancia máxima, ¿sí? El lateral no me acuerdo exactamente, pero es aproximadamente 400, creo que es 380, pero vamos a ponerle 400. ¿Ven? Aquí yo puedo modificar para hacer una prueba. Entonces, para el lateral, sobre el lateral y digamos los estantes se aplicarían solamente 2 tornillos, que creo que es suficiente. Si ustedes trabajan de otra manera y les parece que es poco y que agregar otro más, pueden modificar esto y ponerle que sea 200. Fíjense, cuando yo selecciono, me está seleccionando la distancia entre las dos perforaciones. Ponemos 200, no hacemos solo clic adentro. Fíjense, aquí le he aplicado otro más, ¿ven? ¿Por qué? Porque ha superado
la distancia máxima que hay entre estos dos tornillos, entonces le he agregado otro más. Entonces en el caso de 400 ya va a tener 3 tornillos. Para mí me parece que es demasiado, pero bueno, cada uno trabaja como cree, como quiere. Entonces, una vez que hemos definido la regla para los tornillos, hacemos la opción aceptar. El último paso, vamos a la opción biblioteca, submétodo enraje. Bien, aquí vamos a crear un método nuevo que se llame, por ejemplo, tornillo. Tornillos a 50 milímetros. Vamos a ponerle para que identifiquemos estas reglas. Entonces, como una idea, ¿no? A ver qué me dice. Ya hay un método con este nombre. Tornillo 50. Bien. Tornillo 50. Reglas de herraje. Cuando habilito la opción más, me dice, a ver, ahora definir cuáles van a ser las piezas prioritarias y cuál es la pieza no prioritaria. ¿Sí? Las piezas prioritarias, fíjense, en la gran mayoría para este diseño que tenemos, va a ser los laterales. Entonces dentro del cuerpo de mueble va a ir la opción lateral. Y las no prioritarias van a ser principalmente las divisiones, todos los estantes y el suelo. ¿Por qué? Porque el techo, después lo vamos a ver, es prioritario. Bien, entonces ya hemos definido prioritario y no prioritario, y ahora vamos a la opción más, que es lo que me dice ahora, ¿qué herraje vas a querer aplicar? Bueno, en este caso vamos a aplicarle el tornillo, que era el que hemos definido hace un momento. ¿Qué regla vas a utilizar? La 50-50-300, que también hemos definido hace un momentito. Aceptamos. Fíjense, aquí se han definido dos reglas. ¿Por qué? Porque justamente hemos elegido dos componentes. Hemos elegido el suelo y hemos elegido las divisiones, ¿sí? Entonces se han creado dos reglas, por más que lo hemos hecho en un solo paso. Aceptar. Sí, aceptamos, aplicamos. Vamos a la vista 3D y vemos, aquí nos acercamos un poquito, que se han hecho las perforaciones, ¿ven? Para los tornillos de los laterales. En los laterales y en cada uno de los componentes, ¿no? Bien, el techo no. ¿Por qué? Obviamente porque el techo hemos dicho que era prioritario. Entonces, si queremos utilizar esa misma lógica, tanto con el tipo de herraje como la disposición que queremos que tenga, lo único que tenemos que hacer es agregar otra regla. Biblioteca, de nuevo vemos el método de herraje. Elegimos el método principal, que es el que estamos trabajando, que es este, y solamente sumamos. Ahora el prioritario no es el lateral, sino que estamos viendo que es el techo, y el no prioritario, el que está tapado, va a ser los laterales en este caso. De nuevo aplicamos todo exactamente lo mismo que hace rato, porque queremos en este caso, ¿no? Pero si queríamos otro tipo de herraje agregado más, vamos a la opción más de nuevo. Aceptamos, he agregado aquí la regla. Aceptamos y aplicamos. Bien, y ahí aparecen. Se ve que he elegido, me parece, sí, he elegido tarugo, pero es exactamente lo mismo. Ustedes eligen tornillo. Bien, espero que no haya sido tan largo, esa era la idea. Y lo otro es que esto se necesita práctica, ¿sí? Se necesita practicarlo, ir viendo, a veces que no van a salir por algún u otro motivo, entonces justamente esto es práctica. Si sigo explicando los otros tipos de herrajes se va a hacer demasiado largo, así que prefiero que ustedes lo practiquen, y si Dios quiere en la próxima semana los estaré contactando de nuevo, ¿sí? Como siempre les digo, si les es útil, comenten, compartan, suscríbanse al que no está suscrito. Sobre todo háganme saber si es que ha quedado claro, porque muchas veces la interacción con aquellas personas que bueno, pueden ver el video es importante para mí, para saber si es que realmente es útil o quieren que cambie forma de explicar. Yo en realidad soy profesor de informática, nada que ver con lo que es el diseño en sí, pero me gusta, me apasiona este tema. Así que bueno, lo poco, lo mucho que uno sabe, quiere transmitírselo y que les sea útil. Entonces nos vemos la próxima.
Hasta luego. Gracias.